Buenos días. Buenos días. Licenciado Horacio Dávila Villaseca. Bueno, pues el comentarle que esta entrevista tiene una duración máxima de media hora. Nuestros compañeros estaremos y su servidor estaremos trabajando sobre las mediciones. Si nos ve trabajando en la computadora es ello, no hay otro distractor. Y bueno, entonces para los tiempos le voy a pedir al secretario, al maestro Ricardo Hernández, que nos hable sobre ellos para que lo tenga claro. Gracias. Bienvenido, licenciado. Gracias. Es importante señalar que esta entrevista consta de 3 etapas. La primera de ellas se miden habilidades y competencias, la segunda metodología STAR y la tercera un estudio de caso. Tiene un tiempo determinado que le vamos a estar señalando al inicio de cada etapa de la entrevista. Su servidor le va a estar haciendo un señalamiento cuando esté por agotarse el tiempo. Para esta primera etapa consta un total de 9 minutos. El total de la entrevista yo le voy a estar señalando cuando por cada pregunta esté por finalizar el tiempo. Gracias. Maestro, muy buenos días. Gracias, La buen día. primera pregunta va orientada a que nos platique de manera concreta pero sustanciosa cuáles son sus competencias que lo hacen apropiado para ocupar un puesto en el Comité de Participación Ciudadana. Le agradezco la pregunta a distinguidos miembros del Comité de Selección. Fundamentalmente, a lo largo de mi profesión, que soy comunicólogo, desde el principio he trabajado en la fuente política, empresarial y del sector gubernamental e instituciones públicas como los institutos electorales, tanto federal como estatal, y el Poder Judicial. Esto me llevó en el afán de la búsqueda de la información, ponderar la gran necesidad que impera en cuanto a transparentar el ejercicio público y en este mismo sentido denunciar en su momento cualquier acto de una falta administrativa o posible hecho de corrupción. Hoy por hoy hemos visto cómo los medios de comunicación son un aliado importante para la denuncia y para evidenciar cualquier acto de este tipo. Claro, con un grado de responsabilidad, yo diría. Otro de los elementos es que también he sido servidor público, el cual me permite conocer el desempeño de la administración pública y tener conocimiento del manejo del recurso público, de la obligación que tiene uno como servidor público en cuanto a lo que marca la ley y en cuanto al manejo de los recursos, la necesidad de que los perfiles y las competencias de un servidor público estén orientadas al cumplimiento de su función. Con estos elementos y a lo largo de mi desempeño tanto profesional en los medios y público, es como considero yo que puedo aportar mis competencias a la comisión. Muchas gracias. Gracias. Maestro Horacio, muy buenos días y gracias por su valiosa participación en este proceso de selección. Gracias. En relación con la pregunta anterior habla de habilidades y competencias, ¿podría platicarnos alguna experiencia en la que haya tenido que utilizar esas habilidades? ¿Cómo lo hizo? Sí, claro, gracias. ¿Por dónde empiezo? Hay tantas que me gustaría compartir con ustedes, pero me voy a concentrar en una. Fui consejero ciudadano del Instituto Estatal Electoral. En ella tuve la fortuna de ser el presidente de la Comisión de Capacitación y esta comisión tiene la responsabilidad, en conjunto con el servicio profesional del Instituto Estatal Electoral, de organizar las elecciones, ¿no? Y esto me llevó, dentro de la comisión, a ser la primera que formó todo el andamiaje para el primer debate entre candidatos. Era una elección intermedia entre los candidatos y personalmente me tocó conducir las negociaciones con los partidos políticos, con los representantes de los partidos políticos, para establecer la forma y la metodología por la cual los distintos candidatos garantizaran su participación en este primer debate. Y ese para mí es un síntoma donde se volcaron todas mis habilidades y competencias en la materia para organizar y para llevar a cabo este tipo de encomiendas, ¿no?
y donde se involucran diversos intereses, pero que se privilegia el principal, que es el de la ciudadanía. Muchas gracias. Al contrario. Bien. ¿Nos pudieras describir la naturaleza del puesto que está disponible, mencionando 3 atribuciones y qué te hace idóneo para ello, por favor? Gracias. Bueno, ser integrante de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción implica que tengamos diversas competencias, pero en específicamente es que seamos personas íntegras, que tengamos una serie de condiciones profesionales, que seamos honestos, que tengamos una calidad probada, ¿no? Que tengamos un prestigio y una reputación también probada, y esos elementos nos permiten incursionar o formar parte de este Comité de Participación Ciudadana, entre muchos otros. Muy bien, muchas gracias. Licenciado, se dice que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en el combate a la corrupción. ¿Podría explicar de manera práctica por qué y qué propondría para mejorar la transparencia en el Estado de Aguascalientes? Sí, gracias. Evidentemente, el ejercicio de los recursos públicos, uno de los elementos, incluso en el diagnóstico que se ha hecho orientado a establecer la Política Nacional Anticorrupción, la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos es uno de los elementos de riesgo, ¿no? Dentro de otros 15 elementos de riesgo que se presentaron. Entonces, en Aguascalientes, como en cualquier otro de los estados, existen estos grados de opacidad en el ejercicio de los recursos públicos. De tal manera que existe una necesidad de mantener de manera cercana, objetiva, vigilante a la ciudadanía, ¿no? Considero yo que uno de los elementos fundamentales, porque el andamiaje jurídico, el andamiaje institucional en torno a la transparencia del ejercicio de los recursos públicos existen las unidades de control interno, existen las contralorías, incluso hasta en los partidos políticos existen instancias que deben de estar generando la revisión de las cuentas públicas, del ejercicio de los recursos, pero no existe una participación estrecha de la ciudadanía. Para mi gusto, necesitamos vincular de manera más eficaz la ciudadanía, los intereses de los ciudadanos, la sociedad en estos elementos, en este andamiaje jurídico e institucional que hoy por hoy considero yo que en Aguascalientes es de los más dignos que hay a nivel nacional. Incluso les podría yo decir que a nivel nacional en el estándar de transferencia e implementación del modelo de transparencia y del modelo anticorrupción es uno de los de mejor cumplimiento, tanto jurídico como de organización, de tal suerte que Aguascalientes se encuentra en buen nivel, pero considero yo que esta parte vinculatoria entre la sociedad y las instancias y el orden jurídico nos permitirá un mayor nivel de transparencia y de observancia en el ejercicio de los recursos públicos. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación en este Al importante contrario. proceso. Basado en los comentarios que hemos estado escuchando y observando su currículum, vemos que tiene mucha experiencia. En base a esta experiencia, ¿podría, por favor, compartirnos cuáles serían las metodologías e indicadores de evaluación de políticas públicas que pudiera compartirnos y conocer para cumplir con la atribución del CPC en este respecto, por favor? Claro. Existe hoy una guía práctica para el desempeño de la Comisión de Participación Ciudadana que viene alineado y contextualizado con la política nacional anticorrupción. Considero que se ha hecho un esfuerzo institucional fundamental, extraordinario, de convocatoria, de análisis, de revisión. Por esa parte sería
mantener los criterios de alineación y contextualización. Esto quiere decir, una cosa es lo que la política nacional establece, que deberá de aterrizar en los estados, y en el elemento de contextualización, lo que cada uno de los estados tiene de manera particular. Esa sería una guía. La otra implementaría, en mi formación y en gusto personal, me parece que la planeación estratégica prospectiva nos permite idear cómo vamos a llegar al estado ideal de manera institucional, ¿no? ¿Cuáles van a ser los elementos y las consideraciones necesarias que hagamos hoy para que en un futuro del corto, mediano y largo plazo podamos alcanzar de manera institucional? Y por último, considero yo que uno de los elementos fundamentales para darle credibilidad y solidez a cualquier acción metodológica es vamos a decirlo así, el manejo de los presupuestos incluyentes y que permitan presupuestaciones participativas para atender necesidades específicas en materia de lucha y combate a la corrupción. De acuerdo, muchas gracias. Licenciado, buenos días. Buenos días. Y bienvenido. Gracias. ¿En qué forma considera usted importante y útil la participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción y cómo la vincularía? Muchas gracias. Para mi gusto es uno de los ejes fundamentales, la participación ciudadana. Como ya les comenté, de manera institucional y jurídica, creo yo, insisto, considero que vamos por muy buen camino. Incluso diría que nos encontramos en un nivel de vanguardia en alguna de las áreas, ¿no? Existen otros elementos que podríamos entrar en debate o podríamos hacer consideraciones, pero sin la participación de la ciudadanía, todos estos andamiajes serían nulos u obsoletos, porque podríamos tener opacidad en los resultados, podríamos continuar con niveles de impunidad, que ese es uno de los grandes problemas que se está vislumbrando a nivel nacional y estatal en temas de responsabilidad en el uso de los recursos o de comisiones de delitos en materia de corrupción, ¿verdad? Entonces, de entrada sería fundamental, y sin ese pilar no creo que se podría lograr un combate frontal a la corrupción. Yo lo que haría es articular de manera institucional vinculaciones con representantes de la sociedad. Hablaríamos con las cámaras empresariales, con los colegios de profesionistas, con la organización de la sociedad civil, con los sindicatos, con las universidades, con todos los elementos externos al ejercicio público que nos permitieran formar un frente común de participación y a través de ellos institucionalmente dar una mayor presencia de la ciudadanía. Ok, muchas gracias. Por nada. Bienvenido. Gracias. Y de veras gracias por la participación. De ser elegido para ser miembro del Comité de Participación Ciudadana, ¿cuál sería la primera y contundente propuesta para motivar esa participación ciudadana? Ahorita nos comentó que es fundamental, pero ¿cómo? ¿Qué propondría? ¿Cuál sería esa propuesta como presidente del Comité de Participación Ciudadana? Gracias. Haría dos vías. Bueno, una es un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en esa materia, ¿no? Partir de la destrucción para construir creo que es un grave error. Lo fundamental es aprovechar las experiencias y poder identificar cuáles han sido las vulnerabilidades en las estrategias de vinculación con la sociedad. Segundo, diseñar un convenio marco de colaboración, ¿no?, que le diera formalidad a una reunión
con las distintas instancias, donde hubiera acuerdos de voluntades, donde los otros y nosotros pudiéramos trabajar de manera conjunta. Hoy por hoy existe un gran reto, es definir la política estatal anticorrupción, ¿no? Ese sería nuestro primer eje. Y articulado con los distintos sectores de la sociedad, con la academia y con los sectores productivos, nos daría una fortaleza que podría voltear a los ojos a la autoridad y decir, bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Esa sería mi acción. Respecto a que si a usted seguiría denunciando hechos como ya lo hicieron el CPC. Honestamente, yo no creo que sea la mejor forma. Su sustento jurídico es vulnerable y conociendo de la aportación de la presencia mediática, ¿no? Pues es efímera. Y después se puede prostituir el desempeño de la comisión. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días. Al igual que a los demás participantes, aspirantes, le agradecemos su interés por integrarse al sistema. Gracias. Bueno, la pregunta va en el sentido de hipotéticamente, igual que si la pregunta anterior, si resultara electo o elegido para este puesto vacante al CPC y en función de la naturaleza del mismo, ya hemos comentado de qué se trataría, más bien cuál es el puesto, ahora hemos dicho cuál es. ¿Cuál visualiza que sería su mayor aportación al sistema estatal anticorrupción? Ya está usted allí, ya está inmerso y ya debe tener una idea preconcebida de qué es lo que va a hacer, ¿no? Claro. ¿Cuál es su aportación entonces? Muchísimas gracias. En primera instancia, les diría que un año es un periodo muy corto para aterrizar políticas públicas o definir acciones institucionales. Entonces, sobre la marcha, articularía este programa de convenios de colaboración con los distintos sectores y le daría un sello característico de alianza con los medios de comunicación. He tenido la fortuna de estar inmerso en los medios de comunicación, pero de tener una relación muy estrecha con los distintos directores de los medios de comunicación, con reporteros asignados a la fuente, y esto nos permite una relación profesional con ellos, ¿no? Que pueden ser aliados estratégicos en el logro de los objetivos de vinculación con los distintos sectores de la población. Entonces, en esencia sería fortalecer la presencia de la comisión en toda la sociedad y con el sector empresarial. Ese sería mi principal eje, ¿no? Insistiendo en lograr establecer una política estatal anticorrupción. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Licenciado, vamos a continuar con la segunda etapa de la entrevista, el cual se denomina una metodología STAR. ¿En qué consiste esta metodología? Mis compañeros les van a hacer algunos cuestionamientos en relación a su experiencia laboral, sobre alguna situación, algún evento, proyecto, desafío en el que se haya encontrado en algún momento en su vida académica o laboral. ¿Cuáles han sido las responsabilidades y los encargos durante esa situación? La acción, ¿cuántos pasos dio para rectificar y qué fue lo que hizo exactamente? Y los resultados para las acciones emprendidas. Para este apartado tiene un total de 8 minutos y por cada respuesta un total de 90 segundos. Le voy a estar haciendo el señalamiento para que dé respuestas concretas y precisas. Gracias. Maestro, la primera pregunta, la primera situación es solicitarle que nos cuente de alguna ocasión en el que en trabajo en equipo usted haya tenido que presionar al resto del equipo, a sus compañeros, para trabajar más duro por haber estado en una situación de retraso ante lo planeado, ¿no? Ahí qué situación encuentra, qué tareas se requieren hacer, acciones y cuáles han sido los resultados. Gracias. Cuando estuve presidiendo la Comisión de Capacitación del Instituto Estatal Electoral,
como les comento, nos toca la organización de esta fiesta cívica que es un proceso electoral. Estamos hablando de que se convocan a 80,000 ciudadanos para participar en un proceso de selección de quienes van a ser los funcionarios de las mesas directivas de casilla, ¿no? Este tema es, si ustedes hacen un recuento, organizar una fiesta de 15 años implica una serie de estrategias de planeación y atender distintos factores. Imagínense ustedes llevar la notificación de los ciudadanos que resultaron electos para participar, notificarlos, convencerlos de que vayan y además de que se instalen las mesas directivas de casilla, en un periodo no mayor a 3 meses, ¿no? Entonces, es un esfuerzo de un trabajo en equipo a través de los asistentes electorales, los notificadores electorales, que vienen siendo las mismas personas. Estamos hablando de un grupo de no más de 20 personas, ¿no? Entonces, ese fue el reto, y el tema del detalle fue que íbamos retrasados en las notificaciones, ¿no? Pero nosotros no teníamos mayor movilidad ni presupuesto para ejercerlo. Entonces, lo que articulamos fueron rondas de notificaciones, ¿no? Tratar de tener presencia en los domicilios de los ciudadanos mañana, tarde y noche, ¿no? Y convocarlos a este tipo de reunión de capacitación, porque además Aguascalientes se distingue porque es el único estado donde la autoridad electoral no lleva a los centros de capacitación. El ciudadano va a tomar su capacitación. Entonces, todo esto tuvimos que articularlo en un periodo muy corto. Y vaya que fue una de las elecciones menos combatidas, por lo menos en el tema de la organización del proceso electoral. Muchas gracias. Maestro Dávila, no sé si en esa ocasión o en alguna otra haya supuesto, yo supongo, perdón, que cometió un error trabajando en equipo. ¿Nos podría comentar algo sobre ese error y qué hizo para resolverlo? Sí, me dolió mucho en el ego y en la confianza de mis compañeros, ¿no? Era el director de vinculación del Instituto de Capacitación para el Trabajo y articulamos el Centro de Evaluación por Competencias Laborales, un proyecto que en mi área se desarrolló, y tuvimos la fortuna y confianza de la Secretaría de Turismo de articular un programa de evaluación y certificación de meseros para elevar la competitividad de las personas que están trabajando en los restaurantes y fomentar una calidad en el sector turístico. Con recursos federales para el área de capacitación se hace el convenio y nosotros somos la instancia que brindamos ese programa de profesionalización a través de la evaluación y certificación por competencias. Entonces, con mi compañero que se encargaba de la parte académica en el instituto, le digo, apóyame, tú encárgate de quiénes van a ser los evaluadores, ¿no? Entonces, le delego a él la encomienda de articular los evaluadores para participar en ese programa, hace el reclutamiento y él se encargó, y bueno, pues confiando en el desempeño. Todavía no empezamos, la primera semana del programa de evaluación tuvimos unos conflictos impresionantes porque si bien es cierto que sus evaluadores eran personal experimentado en la materia, no eran experimentados en el proceso de evaluación, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer de manera inmediata fue formar un segundo equipo y un tercer equipo de personal experimentado en procesos de evaluación con experiencia en la atención a meseros, y un equipo hizo la remediación de lo que se había hecho y otro equipo hizo los procesos de evaluación, dando continuidad, y atendimos a poco más de 100 meseros en esa etapa en un mes y medio. Ese fue, digámoslo, que el tropiezo y el aprendizaje en cuanto a delegar una función y no tener un plan de contingencia. Gracias. Por nada. Muy bien.
Cuéntenos, por favor, dentro de todas las experiencias profesionales que usted ha vivido, en alguna ocasión en la que usted haya tenido que lidiar con el líder de algún proyecto y en el cual le causara molestia tocar un tema específico, ¿cómo fue esa probable experiencia que usted haya vivido? ¿Cómo se trató en términos generales? Sí, fue una experiencia de alto grado de dificultad. Era mi jefe, era presidente del órgano electoral. Yo atendía en ese entonces la comunicación social del instituto y mi presidente, con toda inocencia, obtiene un crédito gubernamental para comprarse un vehículo. En temas electorales, y siendo presidente del órgano ciudadano, pues esto era muy mal visto y se hizo mediático, ¿no? Entonces, la primera acción que hice con mi jefe es preguntarle, ¿es cierto o no es cierto? Entonces él me dice, no es cierto. Le digo, ¿tienes medios de prueba? Sí, pues yo estoy pagando y todo eso. Era cierto parcialmente. Era un crédito a través de un programa gubernamental, pero él estaba pagando, ¿no? O sea, no dependía propiamente. Vamos a decirlo, entra en el umbral de lo ético y lo legal, ¿verdad? Entonces, articulé la estrategia de comunicación para tratar de reducir el impacto, pero entonces jefe no quiso salir a medios, no tuvo la capacidad. Entonces yo fui el que salí como vocero de la institución y yo fui el que tuve que enfrentar los dimes y diretes mediáticos en torno a la defensa de la situación jurídica, que fue lo que yo hice, ¿no? Bueno, jurídicamente no cometió ningún delito. Su honestidad será probada en las mesas con los representantes de los partidos políticos, donde está la vigilancia estrecha de los participantes en un proceso electoral. Entonces sí tuvo ahí una serie de, pues no puedo decirlo como roces con mi jefe, pero sí hubo fricción. Muchas gracias. Al contrario. Licenciado, en esas cuestiones de experiencias que se tienen, ¿pudiera darnos un ejemplo de alguna ocasión en el que haya tenido éxito en comunicarse con un integrante del equipo, de esas personas difíciles, para poder integrarlos, para poder decirles, para que cumplan órdenes y que causan conflicto en los equipos de trabajo, o bajo una circunstancia difícil, que haya tenido éxito en comunicarse con el equipo o con esta persona que pudo haber sido, pues, difícil? Sí, en el Instituto de Capacitación tuvimos la fortuna de ejecutar el primer programa de prevención a la violencia y la delincuencia. Un programa que contaba con recursos públicos federales para dar atención a los indicadores de violencia y delincuencia. El Instituto de Capacitación fue quien ejerció los recursos asignados a Aguascalientes a través de un programa muy ambicioso de capacitación en habilidades y destrezas laborales para el autoempleo y detonar un ingreso económico en los sectores de mayor índices de violencia y delincuencia y así disminuir, ¿no? Fue una herramienta, nosotros fuimos la parte que articuló. En mi área, que era la área de vinculación, es donde se llevaba a cabo todo la planeación estratégica de los cursos, ¿no? Entonces, éramos un número muy reducido de personas para poder atender una demanda de poco más de 3,000 personas capacitadas en un periodo de 3 meses, porque el recurso que llegó, no sé si tengan conocimiento, los recursos públicos federales en programas específicos llegan en el último trimestre para ejecutarse y comprobarse en ese mismo periodo, ¿no? Entonces, tuve que articular distintos esquemas de incentivos
no económicos, con mi equipo de trabajo y estarles haciendo de conocimiento la importancia que era nuestro trabajo en favor de las personas que recibían el apoyo, ¿no? Entonces les cambié la mirada de hacer un trabajo por obligación, a hacer un trabajo por un fin mayor. Esa fue la estrategia que tuve que llevar a cabo porque pues, en el servicio público pues, no se puede hacer gran cosa en materia de incentivos, ¿no? O sea, todo está reglamentado. Muy bien, muchas gracias. licenciado. Por nada. Bien, la última parte del cuestionario vamos a dedicar a compartir con usted una situación de la realidad para conocer su criterio. El presidente de la República ha declarado que él no va a tener nada contra el expresidente Peña y que no va a tomar acciones porque dice que él quiere amor y paz. Así lo ha dicho textualmente. Entonces, aquí me gustaría saber su criterio porque a nivel nacional como que todo se está centralizando. Por otra parte, investigaciones han detenido a Lozoya por una situación de corrupción, donde hay elementos. Aquí en Aguascalientes se ha presentado una denuncia con base en un reporte periodístico y en el fondo me gustaría conocer su criterio. ¿Qué vale más para usted? ¿Sancionar, perseguir o educar a la población o vincularse como presidente del CPC como lo ha manifestado usted, con armar el hecho de hacer un convenio marco con las instituciones? ¿Cuál es su criterio al respecto, Horacio? En específico considero yo que la sanción, y se ha demostrado, por mayor que sea, no rinde frutos, no disminuye la corrupción. Al contrario, en esquemas como el nuestro, fomenta más la corrupción, ¿no? Porque se elevan las tarifas de intercambio para poder salir bien librado, lamentablemente. Entonces, yo creo que la aplicación de la ley es lo que debería de ponderar y no a través de la exposición mediática llevar a juicio a las personas, ¿no? La exposición mediática nos sirve para poder denunciar, pero no debe de ser un elemento de juicio para la persecución. Para eso existe todo un sistema bien demostrado, jurídico, de procuración de la justicia. Y existen elementos bien establecidos en la ley donde cada quien, una vez probado, insisto, uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario, no al revés. Que esa es la condición del juicio mediático. El juicio mediático ya te declara culpable sin haber llevado a cabo un proceso. Entonces, yo me iría en ambos sentidos. Uno es privilegiar la ley, ¿no? Y todo el andamiaje jurídico para la persecución del delito en el caso de que se compruebe, y privilegiar la acción mediática en cuanto a denuncia, establecer un límite, ¿no? Determinar si es cierto, existen elementos o no, pero solamente como elemento de exhibición mediática, no como elemento de juicio mediático. En ese contexto, ¿qué le propondría de inmediato al comité coordinador? Usted, que en caso de ser elegido, usted presidiría de inmediato ese comité como representante del Comité de Participación Ciudadana. ¿Cuál sería su principal mensaje, su razón, su argumento que le propondría al comité coordinador? Yo diría que todos los elementos formamos una gran alianza. Internamente sería decirles, nosotros contamos con el apoyo y respaldo de los medios de comunicación siempre y cuando nosotros estemos con ellos.
Ese sería mi primer mensaje en el caso específico de la hipótesis planteada. Y fomentar cursos de capacitación con los reporteros donde les hagamos ver hasta dónde llega, ¿no?, las razones jurídicas del desempeño de la comisión, por un lado. Y por otro lado, sí estar haciendo del conocimiento a través de los medios de comunicación y llevando a los integrantes del comité a gira de medios donde estén dando a conocer efectivamente cuáles son los elementos, cuál es el desempeño que está realizando la comisión. Porque también es cierto, ¿quién conoce a la comisión? ¿Quién conoce lo que hace la comisión? ¿Quién conoce los resultados de la comisión? Muchas gracias por su respuesta. Al contrario, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues sería entonces el final de esta entrevista. Pedimos que estés al pendiente de la página y bueno, pues te agradecemos mucho y que tengas un buen día. Al contrario, muchas gracias por su atención y su tiempo.